Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy tenemos nuestra segunda emisión dedicada a discutir los temas que se tocaron durante la cuarta reunión del Sistema Nacional de Fiscalización. Y para ello me acompaña Benjamín Fuentes. Benjamín, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación. Así es. Y Víctor Andrade, director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría. Así es. Víctor, ¿qué se requiere para consolidar el Sistema Nacional de Fiscalización? Hay que cambiar no solo hábitos, reglamentos internos, ¿se requiere también modificar leyes? Sí, este tema fue uno de los paneles centrales que hubo en esta cuarta reunión nacional. Se dio una discusión muy interesante para tal efecto y se abordó en diversos aspectos que son de suma importancia para ello. En primer término, se vio la necesidad de articular todo el andamiaje jurídico que se tiene relacionado con estos temas. Todo el andamiaje, así, si nos puedes dar una idea de cuántas leyes estamos hablando, de qué leyes. Pues mira, por una parte tenemos la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que rige la actuación de la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos la Ley de Transparencia, tenemos la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tenemos la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y otra serie de normas que van vinculadas con el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos en el país, pero también va vinculado con las actividades y las atribuciones y funciones que tienen los órganos que se abocan a estas tareas. Y si se permite la metáfora, muchas veces estas leyes no dialogan entre sí, ¿no? Muchas veces estas leyes no dialogan entre sí. Entonces, primero que nada, yo creo que es importante la identificación, el diagnóstico y la articulación de las diversas normas que impactan o que pueden tener relación con el tema de que hoy estamos hablando. Un segundo aspecto es valorar la necesidad de hacer una ley general del Sistema Nacional de Fiscalización. Un poquito siguiendo el esquema que siguió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es decir, dando facultades al Congreso para que pueda expedir una ley de esta característica, que entre paréntesis señalaría que en una reforma constitucional que se aprobó en abril de 2012 por parte de la Cámara de Diputados y que entre otros aspectos su tema central es el fortalecimiento de la fiscalización superior en el país, está una propuesta de reforma para otorgarle facultades al Congreso en esta materia. Porque es una ley que regularía no solo la vida de instituciones a nivel federal, sino también de los estados. Así es, de ahí la característica que tenga que ser general para que pudiera tener ámbito de aplicación, no solamente como tú lo comentas, sino en los tres órdenes de gobierno. Este ordenamiento legal, como se tiene concebido, lo que permitiría es establecer con toda claridad y ya a un nivel legal quiénes forman parte del sistema, cómo se articula este sistema y qué mecanismos tendría para ir emitiendo las diversas directrices o disposiciones que después tendrían que adoptar los diversos miembros de este sistema. Pero ojo, todo sin violentar los mandatos constitucionales y legales que actualmente tienen sus integrantes. Un sistema nacional de fiscalización, construir este sistema va a ser una pieza clave en el diseño de una auténtica política de rendición de cuentas para el Estado mexicano. O dicho de otra manera, sin un robusto sistema nacional de fiscalización, la idea misma de la rendición de cuentas no va a tener un soporte suficiente. ¿Y por qué es relevante esto? Porque la consolidación de la gobernanza democrática en México requiere de una política de rendición de cuentas. También, abundando un poco en la idea, si queremos realmente
consolidar y construir un auténtico sistema de gobernanza democrática. No lo vamos a poder hacer si no avanzamos rápida y sólidamente en esta política de rendición de cuentas. Se necesita algo más que un superalguacil, una supercomisión. Un sistema que actúe en muchos frentes, que recorra el territorio y que recorra las autoridades y que recorra también el ámbito del ciudadano. Desde esta perspectiva es que en efecto modificar la solución ingenua de la superautoridad y sustituir esa idea con la propuesta de un sistema se antoja mucho más inteligente, no solamente más sofisticado, sino mejor adaptado al problema frente al cual estamos obteniendo conciencia. Es necesario entender que es un conjunto de pequeñas reformas que van a tener grandes resultados. Yo sé que es el mundo opuesto al que nosotros entendemos en la clase política. Ustedes recuerdan que cada vez que hay una reforma de gran calado, decimos que esta sí va a resolver todos los problemas y después vemos que pues, genera otros, como en cualquier sistema del mundo. Este es un sistema, los ingenieros lo llaman emergente. Es un conjunto de pequeñas transformaciones que al repetirse en el tiempo tienen macroefectos. Microreformas que tienen macro resultados, no macroreformas que tienen microefectos. Necesitamos persuadir a la opinión pública de eso, a los gobernadores, a los senadores, a los actores de la clase política, de que en este tema no queremos nada de relumbrón, queremos un programa sistemático de reformas. Queremos que ese sistema que se ha aludido ya se perfeccione no una vez, se perfeccione todo el tiempo. ¿Cómo se da el trabajo dentro del Sistema Nacional de Fiscalización, Benjamín? Porque parece muy complicado poner de acuerdo tantas visiones, tantas regiones del país, niveles de gobierno, distintos poderes. Sí, es un poco complicado. En realidad se aprovecha el entramado que existe de dos organismos, digamos, profesionales. La ASOFIS, la Asociación de Organismos de Fiscalización Superior, y la Comisión Permanente de Contralores de Estados-Federación. En realidad, ese ha sido el pilar para la construcción de lo que tenemos hoy como Sistema Nacional de Fiscalización. La ASOFIS agrupa todas las auditorías estatales y la Comisión Permanente a todas las secretarías de las Contralorías de las entidades federativas. La dirige a la ASOFIS la Auditoría Superior y a la Comisión Permanente la Secretaría de la Función Pública. Gracias a ese entramado que ya existe, ha sido hasta cierto punto fácil poder llegar a ciertos acuerdos y poder delinear el rumbo que va a seguir el Sistema Nacional de Fiscalización. Evidentemente, nuestra idea es incluir a otros organismos fiscalizadores. Ya se invitó y aceptaron todos los auditores de los organismos constitucionalmente autónomos a nivel federal. Estoy hablando del IFE, estoy hablando del INEGI, estoy hablando del Banco de México, en fin, ellos ya forman parte del sistema y la verdad es que tratamos de generar grupos de trabajo, como seguramente lo vamos a ver más adelante, para tratar de organizar de mejor manera las conclusiones del sistema, ¿no? A fin de cuentas, el sistema, todas las normas y todo, pues no deja de ser más que una guía para que la sigan todos los órganos fiscalizadores. Entonces, el que podamos permearlo adecuadamente y que sea una gran orientación para los órganos de fiscalización, incluyendo el día de mañana a todos los órganos de fiscalización municipales. Que yo creo que esto es lo más importante. Ya ahorita, como ustedes vieron en la reunión, están las ASOFIS, están la Comisión de Contralores Estado-Federación, están los contralores federales, están algunos contralores autónomos. Entonces yo creo que este esfuerzo del Sistema Nacional de Fiscalización nos tiene que llevar precisamente a eso, a que sea un sistema y que tengamos todas las recomendaciones, inclusive para buscar los perfiles de las gentes que nos dedicamos a esto, ¿no?
Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre el Sistema Nacional de Fiscalización. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre el Sistema Nacional de Fiscalización. Víctor Andrade, ¿cómo se estructuran las mesas de trabajo en la que igual puede participar el auditor interno del Banco de México, del IFE y un auditor superior de algunas entidades de la República? Es un trabajo muy interesante, pero primero que nada todo esto parte de una labor que se ha hecho, primero de convencimiento de la necesidad de que exista un Sistema Nacional de Fiscalización y de concientización entre los diversos miembros de la importancia que va teniendo el que se vaya consolidando de manera paulatina. Se ha estructurado en 4 grandes grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo se integran de manera mixta, son presididos de manera conjunta por la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública, y sus integrantes vienen siendo de manera totalmente equilibrada, tanto integrantes de las entidades de fiscalización superior local como integrantes de las contralorías internas de los estados. Se han dividido en 4 grandes temas. El primero de ellos es visión estratégica, donde se va analizando hacia dónde debe ir caminando el sistema, qué cosas se van requiriendo. Un segundo es el de normas, que como ya comentaba Benjamín, ha tenido avances muy importantes en torno a la adopción de las normas que se han ido tomando en cuenta por parte del sistema. Un tercero es el tema de control interno, y un cuarto, que es el grupo de trabajo de más reciente creación, es sobre responsabilidades. El grupo de trabajo en visión estratégica del Sistema Nacional de Fiscalización tiene un vínculo de gran compromiso con todo el sistema, en virtud de que recoge en principio los acuerdos adoptados por el Pleno del sistema, y a través de una deliberación en conjunto con el resto de los grupos de trabajo, distribuye las tareas a realizar durante el año siguiente a la plenaria, a efectos de poder reportar a este mismo órgano, al Pleno del sistema, los avances y resultados de los acuerdos adoptados en la sesión anterior. Hubo grandes avances, ya que se centraron temas muy importantes para la viabilidad del sistema, como lo son la formalización del seguimiento de los objetivos y metas a través de un programa estratégico, también como la formalización de la instrumentación de herramientas para capitalizar las capacidades del personal que pueda participar en él, y también como como una concentración de esfuerzos para lograr ciertas normas que rijan a todos los actores dentro del sistema. Sobre estos grupos de trabajo hay aspectos muy interesantes. Por ejemplo, en el grupo de trabajo de responsabilidades, ¿qué se ha detectado? Se ha detectado que hay una diversidad total en los ordenamientos legales que rigen el desahogo de procedimientos y la aplicación de sanción de responsabilidades administrativas en el país. Esta diversidad trae problemáticas e impactos de tipo jurídico porque, por ejemplo, los plazos de prescripción que manejan un estado, otro estado, son diversos. Pueden ser de 6 meses hasta 3 o 4 años. ¿Y eso habría que homologarlo? Eso habría que homologarlo porque al final de cuentas, como aquí ya se comentaba, es la percepción de la sociedad. La percepción de la sociedad en muchos casos es que no hay sanción, pero hay que ver por qué no hay sanción. Y el problema en algunos casos de que no haya sanción es, entre otros, esta diversidad normativa que se tiene en todo el país. Que en cierta forma le amarra las manos al trabajo de las entidades de fiscalización. Y le amarra el trabajo, por ejemplo, a los resultados de la propia Auditoría Superior de la Federación, que cuando promueve acciones de responsabilidad de otros entes, pues muchas veces a lo mejor están prescritas o los procedimientos no son tan claros. Uno de los mecanismos de solución y que se está analizando, por ejemplo, es la creación de un tribunal constitucionalmente autónomo que se encargue de aplicar las sanciones en todo el país, lo cual tendrías una instancia que lleve procedimientos homogéneos, que tenga criterios uniformes y se aboque
a esta labor, ¿no? Entonces son diversos tópicos donde se van analizando las diversas problemáticas que se van presentando y que van consolidando el Sistema Nacional de Fiscalización a través de las conclusiones y productos que van elaborando estos grupos de trabajo. Benjamín, además de la mesa de responsabilidades, ¿cuáles fueron las actividades y objetivos de las otras mesas? Mira, básicamente me gustaría resaltar dos líneas que se están llevando a cabo, uno por parte del grupo de trabajo de normas y otro del grupo de trabajo de evaluación de control interno. El de normas, aparte del nivel que ya se presentó 1 y 2 en la cuarta reunión, se está pensando trabajar el año que entra para incluir un tercer nivel, donde ya estaremos hablando de procedimientos específicos por tipo de auditoría de cumplimiento, auditoría financiera y auditoría de desempeño. Entonces, el trabajo de incluir, de ampliar el sistema de normas continúa. Y el otro es de la evaluación del control interno, es un trabajo muy interesante que se está llevando a cabo para el control, que tal vez valga la pena definir. El control interno son todas las medidas que toma un ente público, una oficina para poder llevar a cabo sus objetivos, desde cómo hacer un formato, el tipo de sistema de computación que va a llevar a cabo, cómo va a registrar sus entradas y salidas de dinero. Eso también habrá que ser homologación tecnológica. Homologación tecnológica, y es muy importante que nosotros los órganos fiscalizadores evaluemos qué medidas está implementando los entes públicos para cumplir con sus objetivos. Es un punto medular y este trabajo ya está bastante avanzado, están generando unos lineamientos para que sean aplicables a nivel nacional. Yo creo que esto se va a plasmar, se va a concretar el año que entra. Como lo hemos comentado, es un trabajo de largo plazo, de largo aliento, y no hay que, digamos, demeritarlo si no hay resultados en un mes o 2 meses. En un corto plazo. Los avances han sido muy importantes, aunque necesitamos reforzar más la acción que hemos venido ejerciendo, porque no se puede concebir la organización de cualquier entidad, el buen funcionamiento de ellas sin un adecuado sistema de control interno. Y en el país tenemos carencias muy importantes, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal y municipal. Entonces, hacia allá es hacia donde este grupo de trabajo está enfocando con mucha fuerza estas acciones. Nosotros tenemos un grupo formado por la Secretaría de la Función Pública, por representantes de diferentes entidades federativas, y hemos venido dialogando sobre cómo están los esquemas de control interno, qué mecanismos se tienen que instrumentar. Y algo que hemos tenido ya como consenso es, bueno, pues no podemos nosotros establecer un mecanismo de evaluación genérico para todos los municipios, sobre todo. Entonces, tenemos que hacer una clasificación en función de la densidad poblacional en cada uno de los municipios y hacer trabajos específicos, elementos que sean generadores de la capacitación, para que en los municipios se vaya instrumentando un esquema de control interno adecuado. Estamos hablando sobre el Sistema Nacional de Fiscalización. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos a pesos y contrapesos con el tema del Sistema Nacional de Fiscalización. Benjamín, en la intervención anterior nos decías que esto es un proceso, no es algo así que se modifica una ley, todos aplaudimos y ya la realidad del país en tema de auditoría y fiscalización superior cambia. ¿Qué podemos esperar en el mediano y largo plazo en el Sistema Nacional de Fiscalización? Bien, como tú lo comentas, es algo de largo aliento, es un proceso de largo aliento. Y en realidad lo que se pretende en el sistema, y fue una de las grandes conclusiones de los paneles y de los grupos de trabajo, es que hay que encontrar un equilibrio entre la demanda social
por que los gobiernos utilicen mejor los recursos y nuestro trabajo, pero siempre tomando en cuenta que la solución es generar sistemas. No podemos pensar que hay soluciones mágicas, no podemos pensar, como tú bien lo comentas, cambiando una ley o generando una institución, sino generando un entramado en donde diferentes instancias trabajen de manera homologada, pues va a ser la única manera de realmente poder atender esta frustración social que es comprensible y que está presente a los ojos de cualquier mexicano que lea periódicos o vea la televisión. Una de las... O pague impuestos. O pague impuestos también. Y una de las conclusiones es la necesidad de que se consolide el Sistema Nacional de Fiscalización a través de generar incentivos para que los integrantes realmente lleven a cabo sus labores de acuerdo a las líneas y a las normas que se están estableciendo. De ahí la importancia del proyecto que comentó Víctor de la Ley General del Sistema, de ahí la importancia de vincular a la fiscalización con otras actividades de otras instituciones del Estado mexicano, como la transparencia, los archivos, la evaluación en general, para que la fiscalización realmente se constituya en un insumo para todos estos entes y al mismo tiempo reciba información de estas instancias para que su trabajo se fortalezca. Un punto importante aquí es, que se llegó también como conclusión, es la necesidad de comunicar bien qué es nuestro trabajo, hasta dónde llega nuestro trabajo, para no colaborar a la frustración social. Si nosotros no sabemos decir que la auditoría gubernamental tiene su valor principal en transparentar cómo gasta el gobierno y lo que se da a entender entre líneas de manera inadecuada, que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad combatir la corrupción en el país, que es un fenómeno, como todos sabemos, multifactorial, complejo y arraigado en la estructura de las instituciones. Evidentemente, cualquier esfuerzo que llevamos a cabo va a aparecer a los ojos del ciudadano un esfuerzo que no tiene ningún fin y que simplemente estamos con una retórica política que precisamente nosotros queremos alejarnos de esas cuestiones. Y uno de los puntos también importantes que se maneja como conclusión es que los órganos fiscalizadores tienen que predicar con el ejemplo. Sí. Si nosotros queremos dar confianza a la sociedad, generar información para que ellos sepan cómo funcionan los gobiernos, nosotros tenemos que generar una imagen muy positiva de que somos transparentes, de que también somos fiscalizados, los fiscalizadores tienen que ser fiscalizados, de que seguimos principios éticos, de que estamos comprometidos con un trabajo técnico al margen de cualquier lucha partidista y política. Se perfeccionará el alcance y rigor de las intervenciones y de modo simultáneo se fortalecerá la comunicación de resultados con la ciudadanía, ampliando la información sobre la gestión gubernamental y el uso de recursos públicos. Este magno empeño redundará en profundizar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia, avanzándose así en el cumplimiento de la agenda del gobierno abierto. Todo lo que hacemos en las entidades de fiscalización y de control tiende a algo que sigue siendo una gran demanda de la población, un imperativo y una asignatura pendiente, que es el que los recursos se apliquen como debe de ser, de manera apegada a la legalidad, de manera transparente, de manera íntegra y honesta. Al final de cuentas, ya se mencionaba aquí que en materia de percepción de corrupción, México no se encuentra bien ubicado en el concierto internacional. De manera que no obstante los avances que ha habido durante los últimos, podríamos decir, casi 30 años, desde que se creó la Secretaría de la Contraloría del Gobierno Federal y como consecuencia y reflejo de eso, las secretarías de las Contralorías en cada uno de los estados, todo este tipo de cosas, al final de cuentas, contribuyen a que el objetivo final se obtenga, pero de cualquier manera no dejamos de reconocer que sigue siendo una asignatura pendiente. ¿De qué forma el Poder Legislativo puede acompañar y fortalecer el proceso del Sistema Nacional de Fiscalización? Yo creo que vivimos tiempos muy interesantes en la materia que nos ocupa. Ha venido toda una evolución
y un dinamismo muy importante en reformas que tienen que ver con estos temas, ¿no? En días recientes hay una nueva reforma en materia de transparencia, continúa en discusión el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción, está la reforma pendiente para la Auditoría Superior de la Federación, la creación de diversos órganos. Creo que la manera como el Congreso puede continuar contribuyendo a todo esto es una emisión responsable de estos ordenamientos legales, pero que no se vean de manera aislada, como comentábamos hace un momento, ¿no? El que todo esto se vea realmente como un proceso integral, porque como decía Benjamín hace un momento, el tema de la corrupción no es una cuestión de acciones aisladas, ¿no? Tiene diversos factores y se debe atacar desde esos puntos, ¿no? En la medida en que vayamos consolidando los diversos ordenamientos legales, desde la manera en cómo se lleva a cabo la gestión gubernamental, desde la manera como llevamos a cabo los registros contables, desde la manera como fiscalizamos, desde cómo se aplican las sanciones y esta interrelación en las diversas instituciones del Estado mexicano que tienen que ver con este tema, va a ser la única fórmula y la solución para realmente que se consolide todo esto, y un elemento clave para ello es el Sistema Nacional de Fiscalización. A través de la implementación del Sistema Nacional de Fiscalización, podemos reforzar la gestión de los instrumentos auditores en los 3 ámbitos de gobierno y lograr que tengan ante la opinión pública una imagen de autoridad moral y de confiabilidad. Quienes hayan apegado a su tutela verán investida su actuación y sus figuras públicas con el aval de un instrumento objetivo, profesional y sin sesgos de carácter partidista. Así, el apegarse a la ley, a la transparencia y a la rendición de cuentas resulta redituable desde la perspectiva política. Buscamos entonces ampliar el nivel de confiabilidad que afortunadamente se ha alcanzado a nivel general en los órdenes estatal y municipal. Ahí aún subsisten importantes áreas de oportunidad que se deben explorar y explotar a través de su incorporación plena a los postulados y las normas del Sistema Nacional de Fiscalización. El beneficio se dará en distintos niveles: un mejor gobierno, una ciudadanía que verá atendidas sus demandas y un conjunto de políticos y administradores que buscarán alcanzar sus objetivos a través de una gestión eficaz y transparente. Un proyecto fundamental para la rendición de cuentas en nuestro país, el Sistema Nacional de Fiscalización, y un tema que abordaremos seguramente en el futuro de este programa. Lo esperamos en nuestras próximas emisiones. Esto fue Pesos y Contrapesos. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.